Hola a todos, qué gusto de tener este tiempo de meditar un poquito en algunas verdades bíblicas. Para hoy día vamos a desarrollar un tema que es un poco espinoso, un poco controversial, un tema que deja mudos a algunos. Así que vamos a tratar de encontrar algunos principios para evaluar esta situación y poder tener un tipo de respuesta para cuando hablemos acerca de este tema. ¿Cuál es el tema para hoy? Es: si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Vamos a escribirlo. Esta forma de preguntar, o hay muchas otras formas de preguntar lo mismo. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? En fin, no sé si te has cruzado con personas que te han tocado el tema, que te han preguntado. Yo personalmente sí he recibido este tipo de preguntas hablando acerca de Dios, y me dice: yo no creo en Dios, porque si Dios existiera no habría tanta injusticia en el mundo. Yo no creo en Dios porque si Dios existiera no habrían niños que se mueren de hambre. Y preguntas similares a estas, de diciendo de que si hay un Dios, se supone bueno, ¿por qué hay todo este tipo de injusticias a nuestro alrededor? ¿Por qué la gente buena sufre? Entonces vamos a hablar de 4 puntos que nos van a ayudar a definir en algo. Tal vez la pregunta no sea contestada en su plenitud, no podamos tener respuesta para todo, pero por lo menos tenemos 4 principios, 4 puntos para evaluar la situación que nos están presentando y tener un tipo de respuesta que dar. Tal vez tú mismo te estás preguntando esto ahora mismo, o en alguna oportunidad te lo has preguntado, ¿no? Vale, entonces vamos a ver a estos puntos que vamos a considerar. En primer lugar, está el punto de la herencia. Voy a escribirlo. Punto número de herencia. Por aquí voy a hacer un dibujo de un cuadro que vamos a estar mirándolo constantemente. El hombre, lo que le va a afectar directamente a él y lo que va a afectar a otros. Eh, no podemos, o generalmente, cada acción que el hombre hace le va a afectar a él mismo y también a otros. Rara vez le va a afectar solamente a él y a nadie más que a él. Muy bien, entonces el primer punto que le he llamado la herencia
Es un punto muy importante a considerar y no hablo de genética ni nada de esas cosas. Hablo de algo que hemos heredado los seres humanos. A mí a veces me gustaría tener 4 brazos, porque como reparo cosas, a veces estoy con 2 y me falta una para sujetar y otra para esto, ¿no? Pero si he nacido humano, tengo que aprender o aceptar que los humanos tienen 2 brazos y así vivir. Entonces todos los que nacen también como humanos tienen que aceptar que han heredado como parte de su humanidad algo. Y ese algo tiene 2 partes. En primer lugar, voy a señalar una. Ojo, el tema es, ¿por qué sufrimos si hay un Dios bueno? La primera explicación, el primer punto que vamos a considerar es que nosotros hemos heredado una maldición. Y esto no por brujería, por maldición. Vamos a verlo. Quiero que entiendas muy bien esta parte. Todo comenzó cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Y tenía Dios una relación muy abierta, muy buena con Adán y con Eva. Había hecho todo lo que hizo, sobre todo en la tierra, toda la naturaleza, los árboles, los animales y todo el sistema, todo lo que nosotros gozamos ahora lo creó Dios, y después que lo creó puso al hombre para que lo disfrutara. Y dice la palabra de Dios así, le dice en Génesis, nos remitimos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 6, Dios le está dando una orden a Adán y a Eva. Y le dice así en el versículo 16, capítulo 2, versículo 16 de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol que he hecho podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios había creado todo y le dijo, puedes disfrutar de todo árbol frutal que hay menos de uno, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán había sido creado diferente a nosotros en el sentido que no había pensado Dios que él muera, no, que él viva, el hombre viva eternamente a su lado. Pero sabemos la historia que Adán desobedeció y comió de ese fruto. Y desde ese momento comenzó a morir. Se activó el cronómetro de su muerte. Y nosotros hemos heredado eso. Nacemos y tenemos una fecha de caducidad. Tenemos un tiempo de vida. Desde que nacemos se activa el cronómetro hacia nuestra muerte. ¿Por qué vino eso? Porque Adán desobedeció y Dios le había advertido, si tú me desobedeces en este punto, ciertamente morirás. Y la muerte, aunque de jóvenes no lo vemos porque estamos llenos de vida y parece que nuestra vida va en crecimiento, en plenitud, en fuerza, en poder, en todo, llega un punto en el que de ahí empezamos a declinar, a bajar, y viene la falta de las fuerzas. Muchos órganos nuestros dejan de funcionar correctamente, empezamos a enfermarnos, a debilitarnos, y tenemos al final de cuentas pues una muerte en una vejez, y está así.
por causa de la desobediencia de Adán. Entonces nosotros hemos heredado, por una parte, la muerte, pero no solamente se quedó allí. Dios continuó con más cosas en su juicio de castigo contra ese pecado. Una era la muerte. Pero también vino otros sufrimientos como parte de ese castigo que nosotros también lo hemos heredado. Dice Génesis 3:16, siguiente capítulo. A la mujer dijo, ¿quién está diciendo? Dios, como castigo, como sentencia, que le llamamos como maldición. Le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Unas fuertes palabras de castigo, de sentencia, de juicio contra el hombre. Así que, en cierta forma, desde que Adán y Eva pecaron, la naturaleza se nos ha vuelto hostil. Dios no creó los cardos ni las espinas, pero por causa del pecado se introdujeron esos aspectos en la tierra y que nos iban a producir cardos y espinas para darnos una idea de dolor que iba a venir. Y le dice al hombre que por culpa de su pecado maldita iba a ser la tierra por su causa. Espinos y cardos le iban a producir. Así que nuestro entorno pues se ha vuelto hostil y vivimos en un ambiente lleno de peligros. Incluso la naturaleza, los animales están en contra de los hombres. En un principio no era así. El hombre convivía con las fieras y no pasaba nada. Pero ahora nosotros no podemos convivir con las fieras. No podemos ir a acariciar a un cocodrilo o a jalarle un poquito, a jugar con la oreja de un león. Nos atacaría. Así que la misma naturaleza animal también se ha vuelto en contra del hombre por causa del pecado. Esa es una de las cosas que tenemos que considerar. ¿Por qué sufrimos? Tienes que pensar que nosotros hemos heredado una maldición por causa del pecado de Adán y Eva. Y le dice más a Adán, Dios le dice a Adán, con dolor comerás de ella, y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Dolor y cansancio es la forma en cómo nosotros vamos a suplir nuestras necesidades. Así que por ese aspecto tenemos que considerar todo lo que vino por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Así que cada vez que la tierra nos sea hostil, cada vez que nos cansemos, cada vez que venga ese dolor, tenemos que recordar cuán peligroso y malo es el pecado. Y que al principio no fue así. Así estamos no porque Dios es malo, sino porque el hombre desobedeció, pecó contra Dios y recibió un castigo. Así que el culpable no es Dios, es el mismo hombre el que provocó todas estas cosas. Y le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos.
Así que todos esos dolores que vienen a una mujer embarazada antes de dar a luz es producto del pecado. Cada vez que escuchemos, sintamos, bueno, en el caso de las mujeres, que sientan ese dolor, tienen que recordar que en el principio no fue así. Que eso viene no porque Dios es malo, sino por causa del hombre que es malo y desobedeció. También le dijo, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En cierta forma se ve ahí una desigualdad entre los seres humanos. Algunos con ventaja, otros con desventaja. El hombre ha sabido utilizarlo para lo malo, para explotar, para abusar de los demás. Pero eso no es culpa de Dios, sino es del hombre. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que nosotros caminamos hacia la muerte, hacia un desgaste, hacia un envejecimiento, con enfermedades muchas veces y finalmente la muerte. Así que de este tipo de sufrimiento nadie se escapa. Es algo que nosotros hemos heredado. Así nacemos, con esa herencia. Y tenemos entonces que ser cautos, porque la naturaleza está en nuestra contra por causa del pecado, porque ella ha sido maldecida por causa del pecado del hombre. Así que de ese sufrimiento nadie nos escapamos, y no porque Dios sea malo. Terminará solamente cuando dejemos este mundo. Así que cada vez que experimentemos esos dolores, esos desgastes de cuerpo, debemos recordar cómo aparecieron y tener más temor de Dios, más respeto a Dios y cuidarnos de no ofender a ese Dios. Ahora, otro aspecto de la herencia. Una es por la maldición que vino por causa del pecado. Otra, que también es parte de la herencia que nosotros hemos recibido, y es que nosotros hemos recibido una responsabilidad administrativa. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice Génesis 1:28, que Dios los bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo toda la creación y se lo ha entregado al hombre como su administrador para que el hombre lo sojuzgue. Es decir, el hombre ejerza su capacidad intelectual superior a todos los demás seres vivos, la capacidad de tener voluntad, inteligencia muy especial para sojuzgar, esto es administrarlo todo para su propio bien y para el bien de los demás. Esa es la capacidad de administración que nosotros hemos heredado, que todos los hombres han heredado. Pero ¿cómo vemos que ha cumplido el hombre con este aspecto en la actualidad? ¿Qué encontramos en la actualidad? Pues encontramos al hombre explotando a los demás hombres, abusando de ellos, abusando de la naturaleza, todo para su propio beneficio. No lo ha administrado como Dios quería, que sea bueno para él y para los que le rodean. No, el hombre ha ejercido esa función, ese privilegio de administrar y de sojuzgar todo cuanto tiene a su alrededor, lo ha hecho para su propio beneficio, en contra de los demás y en contra de lo que Dios ha querido desde el principio. Así que si en la actualidad encontramos un montón de abusos, injusticias, es por la mala administración que el hombre está haciendo de ese encargo y privilegio que Dios le ha dado. Así que nosotros también hemos heredado esa responsabilidad de administrar todo lo que Dios nos ha dado, de sojuzgarla y de señorear sobre ella.
lastimosamente el hombre lo ha hecho para su propio beneficio, pisoteando a los demás, pisoteando incluso a la misma naturaleza. Miren cómo estamos. ¿Por qué? Por el abuso y los intereses desmedidos de ciertas personas poderosas. Bien, así que nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que queramos, pero al final de cuentas vamos a ser juzgados por Dios. En Eclesiastés, capítulo 11 y el verso 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Diviértete, gózate de la vida. Pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que todo lo que nosotros hagamos en nuestra función, en este privilegio de administrar todas las cosas por nuestra capacidad intelectual, por nuestra libre determinación, todo lo que hagamos, todas las obras, todos los hechos que hagamos, van a ser un día juzgadas por Dios para ver si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Porque de todas estas cosas, sean buenas o sean malas, vamos a rendir cuentas a Dios. Muy bien, entonces, en primer lugar tenemos que tener muy claro este primer punto. Si Dios es bueno, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿O por qué sufrimos? En primer lugar, porque hay una herencia que hemos recibido en cual las cosas no nos son muy favorables. Tenemos a la naturaleza en nuestra contra, así que tenemos que ser sabios en caminar en esta tierra, porque por causa del pecado original han venido una serie de cosas contrarias a nosotros: sufrimiento, dolor, sudor de nuestra frente. Incluso esto del dolor de las mujeres se pueden aplicar a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Todos aquellos que quieren empezar algo, que tienen algún anhelo, algún deseo, algo que quieren hacer, algo que quieren emprender, para que vean realizado su sueño, tienen primero que sufrir. Todos esos gastos preoperativos para empezar una empresa son dolores de cabeza, inversiones, sufrimiento, para que recién puedan sacar a luz una empresa. Todo cuesta. Y todo viene pues por esa herencia que hemos recibido, y también la responsabilidad de administrar bien todas las cosas que nos dan. Así que si miramos a nuestro alrededor y vemos cualquier sufrimiento que esté ocurriendo, vamos a llamar el caso de un niño abandonado en la calle mendigando, ¿es culpa de Dios? No, siempre va a ser culpa de un hombre, en este caso su padre, su madre, que no han sabido ser padres correctos y cuidar de ese niño. Y si no tuviese padre, porque habrá muerto, pues ¿dónde está el corazón de los demás hombres para socorrer, para suplir una necesidad? Si el corazón es egoísta, va a permitir que esas cosas sucedan y que ese niño pues sufra hambre o hasta muera. La responsabilidad está en el hombre, no está en Dios. Dios ha creado todas las cosas buenas y las ha dado al hombre para que las administre. Y si las cosas están malas, están como la vemos malas, no es culpa de Dios, es culpa de que el hombre no sabe cumplir con su función, no ha sabido y no está sabiendo cumplir con esa función administrativa para su propio bien y para el bien de los que le rodean. Ese es el primer punto que quiero llevarles a considerar a ustedes. Cuando tengan que dar respuesta, en primer lugar tienen un punto para tomar en cuenta. Hemos heredado maldición y una responsabilidad que no estamos cumpliendo bien. Por eso, si encontramos gente sufriendo, es por esa causa. Punto número 2.
El punto número 2 es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo acto en contra de lo que Dios ha dicho. El pecado es hacer justamente lo contrario de lo que Dios ha dicho. Es decir, porque pecado significa no dar en el blanco, o sea, es errar siempre. Y si Dios ha dicho, haz esto, y no lo hacemos, hemos errado, no hemos dado en el blanco, hemos cometido pecado. Y ese pecado es muchas veces inconsciente, pero muchísimas más veces consciente. A propósito lo hacemos, sabiendo, porque nos gusta, porque nos agrada, porque hay falta de respeto a Dios, falta de temor a Dios. No lo consideramos y nosotros vivimos nuestra vida como nos plazca, como nos parece vivirlo. Entonces, ¿el pecado qué pasa? El pecado trae consecuencia funesta para uno mismo y también para los demás. Un pecado no solamente me afecta a mí porque lo he hecho, sino que también afecta a otros que nos rodean. Tiene ese doble impacto. Entonces el pecado trae consecuencias dolorosas para nuestra propia vida. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No te lamentes, sino lamentate de tu pecado, porque eso es lo que trae dolor, sufrimiento para tu vida. También en el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 5 y 6, está hablando de las cosas malas que tenemos que evitar, y dice, menciona unas pequeñas cosas, porque hay una lista mucho más grande en otras partes, pero dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando habla de terrenal, habla de las cosas carnales, malas. Haced morir esas cosas en vosotros. Por ejemplo, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un hombre que está en pecado es un hombre en desobediencia. Y la desobediencia trae la ira de Dios en contra de esa persona. Por eso también sufre una persona. Por eso está como está por causa del pecado. Cosas que se cometen en contra de lo que Dios dice. Y eso trae como consecuencia dolor, malestar, sufrimiento a la persona. Romanos capítulo 1 y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y sigue en ese capítulo 1 de Romanos describiendo la degradación del hombre, hasta dónde puede caer por causa del pecado, de cultivar el pecado, de insistir en el pecado. Hay una degradación del ser humano. Sería muy interesante mirar ese pasaje, porque empieza con no atribuirle a Dios las cosas que Él ha creado, y después dándole honra a figuras, a ídolos en lugar de a Dios, y empieza una degradación del hombre dándole culto a reptiles, a aves, a cuadrúpedos, y después al final empieza una degradación sexual hasta el homosexualismo por causa del pecado. Y por eso viene la ira de Dios contra ese hombre. Y si Dios castiga a ese hombre, también repercute alrededor en las personas que están pues alrededor, en este caso su familia. Bien. Además, que no solamente con el pecado estamos llamando a la ira de Dios. Con el pecado también estamos dando
oportunidad, o como decimos, abriendo las puertas para que el enemigo, es decir, Satanás, venga contra nosotros y haga su obra destructiva en nosotros. Jesús dijo que el diablo ha venido para robar, para matar, para destruir. El diablo lo único que ofrece es destrucción. Hay algunas personas que se levantan como curanderos y dicen que son curanderos, son magos bueno, sí, brujos buenos, que utilizan la magia blanca. Ellos actúan bajo el poder del diablo para hacer sus sanidades, pero no te confíes, y además Dios te lo prohíbe, en que el diablo te va a curar. Él nunca da algo bueno para el hombre sin que está esperando coger a ese hombre, agarrarlo a ese hombre completamente, apoderarse de él. Así que esas son pequeñas invitaciones para entrar en la boca voraz del diablo y comerse a esa persona. Así que cuando nosotros pecamos le estamos dando ventajas al diablo sobre nuestra vida. Dice 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11, nos advierte la palabra y nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No le damos oportunidad para que él no vaya a ganar ventaja sobre nosotros. No le abrimos la puerta, no le abrimos ninguna ventana de nuestra vida, no le abrimos nada. El pecado abre esas puertas para que el diablo haga su labor destructiva. Pero nosotros tenemos que sellar muy bien esas puertas, no pecando. También dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué debo ser sobrio y debo estar velando, vigilando? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que ser sobrios y estar velando. Y esto significa en buena comunión con Dios sin cometer pecados, porque le damos oportunidad al diablo. Entonces, el pecado trae males sobre nosotros, por el castigo de Dios y por la obra maligna que le permitimos al diablo hacer. Así que nosotros tenemos que ser cautos en ese aspecto. En el caso que hubiésemos pecado, tenemos que subsanar inmediatamente ese pecado y cerrar esa puerta. ¿Cómo lo hacemos? Obteniendo el perdón de Dios. Solamente por medio del arrepentimiento. Arrepentimiento es darnos cuenta de lo que hemos hecho es malo. Pedirle perdón a Dios y no volver a hacerlo. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Ya hemos leído algunas veces ese pasaje que está en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, por medio de la sangre de Jesucristo. Así que tenemos que arrepentirnos, y en el caso de encontrar o saber de amigos nuestros que están sufriendo por causa de algún pecado, la solución es que pidan perdón a Dios, que se arrepientan, que le pidan perdón para que ese pecado sea borrado, esa puerta pueda ser cerrada y pueda venir la sanidad de Dios para esa vida sufriente, para esa vida dolorosa a causa del pecado. Muy bien, vamos al punto número 3, otro punto a considerar. Disciplina. ¿Qué significa esto? Esto es para los que son hijos de Dios. Si tú eres un creyente en Dios, si tú has sido una persona que ha nacido de nuevo, porque has ido a Dios y le has pedido perdón por tus pecados y le has dicho a Jesús que su sangre sea la que te limpie de todos tus pecados,
has pedido así a Dios que Él te perdone por medio de Jesucristo, entonces Dios sí te perdona, porque pues para eso ha venido Jesús, para morir en tu lugar, para que su muerte sea el precio que Él da al Padre por ti. Entonces Dios te perdona y te justifica y te hace nacer de nuevo. Y dice que cuando tú naces de nuevo, Él te adopta como su hijo. Así que ahora ya eres un hijo de Dios y tú has experimentado ese nuevo nacimiento. Dios te ha adoptado y ha hecho que su Espíritu Santo viva dentro de ti. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios y estás en falta, estás viviendo una vida que no le agrada a Dios, entonces dice que Dios toma una acción en contra tuya, como cualquier padre tomaría una acción en favor de un hijo que está caminando mal. Y es la disciplina. No todos son hijos de Dios. Aquellos que no quieren saber con Dios, que no se han humillado ante Él para pedirle perdón por sus pecados y reconocer a Dios como su Señor en sus vidas. Aquellos que no han nacido de nuevo por el lavamiento de la sangre de sus pecados, aquellos que no son hijos de Dios, ellos pueden vivir una vida de pecado y aparentemente no les pasa nada, simplemente las consecuencias propias de su pecado, como es esto, la ira de Dios en contra de él, la obra de Satanás también destruyéndolo. Pero no experimentarán esta parte, que es la disciplina. La disciplina es el castigo que Dios imparte solamente a sus hijos para que vuelvan al camino correcto. Así que si tú eres un creyente y estás sufriendo, tienes que examinar si es por causa de algún pecado o si es la disciplina de Dios por un pecado persistente que tú estás cometiendo. Entonces vienen males por todas partes, por causa del pecado y por la disciplina de Dios. En ese caso, pues Dios dice aquí en Hebreos capítulo 12, desde el verso 5 al 11, habla de este aspecto de Dios como Padre disciplinando a su Hijo. Dice que Dios como Padre disciplina y azota a todo aquel que ha recibido como hijo. Entonces, ante la insistencia de algún pecado, Dios tiene que perfeccionarnos, corregirnos para limpiarnos y para encaminarnos otra vez como hijos correctos que sirven a Dios. También Dios puede disciplinarnos quitándonos algunas cosas que entretienen nuestra vida, que desperdiciamos tiempo en nuestra vida haciendo cosas infructuosas. Y Dios como un buen agricultor que cuida un árbol y ve que tiene en este caso, por ejemplo, aquí en este lugar hay muchos árboles de olivos y hay ramas que crecen hacia arriba, muy derechitas, pero que esas ramas, si se llenan de olivas, son difíciles de cosecharlas. Entonces los agricultores, toda rama que sale para arriba lo corta, solamente deja las ramas que van a los costados, que es de fácil acceso para ir a cosechar, y no esas altas. ¿Qué ramas cortan? ¿Ramas enfermas? ¿Débiles? No, son ramas buenas, pero que no cumplen el propósito. Y cada agricultor cuando poda, quita un montón de ramas que son buenas, pero que están estorbando para que haya una adecuada oxigenación, que se pueda airear otras ramas. Así Dios también quita en nosotros ramas que no son importantes en nuestra vida, pero que pueden servir para malgastar nuestro tiempo. Así Dios nos va quitando algunas cosas, y esto es parte también de la disciplina que Dios hace, porque Él quiere encaminarnos a que nuestra vida crezca, a que nosotros tengamos una vida
triunfante en Él, adecuada, quitando todo tipo de estorbo. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa de disciplina, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reconocer que eso es lo que merecemos, porque nuestras acciones nos han llevado ahí hasta ese punto en que Dios tiene que disciplinarnos, y tenemos que pedirle pues perdón a Dios y conformarnos con la disciplina y agradecerle a Dios, porque esa disciplina es para mejorarnos. Así que las disciplinas tienen ese carácter de edificarnos. Muy bien. El cuarto punto. Son 4 puntos los que voy a presentar. Las pruebas. ¿Qué es esto? Este es un término que también funciona solo en los que son hijos de Dios. Si tú que me escuchas todavía no eres hijo de Dios, no vas a recibir disciplina de parte de Dios, ni vas a experimentar pruebas en tu vida. La palabra prueba es un término que define un estado de remoción en nuestras vidas. Dios permite que atravesemos por ciertas circunstancias difíciles, dolorosas, muchas veces de pérdida. Ese punto se llama prueba cuando nosotros somos conscientes de que no hemos pecado y que nuestro pecado no ha llamado ese tiempo difícil en nuestras vidas de sufrimiento. Tampoco es una disciplina de Dios porque no hemos pecado, sino que entramos en un proceso de dolor, de dificultad, de enfermedad, de sufrimiento, que Dios lo permite en nuestra vida para que nosotros podamos crecer. Las pruebas son tiempos de sufrimiento que vienen a nuestras vidas, que no es por causa nuestra, pero que vienen a nosotros. Y Dios nos dice: quiero probar tu fe. Ya que tú hablas de fe, a ver, quiero ver hasta dónde va. Y no es tanto que Dios no lo conozca, Él sabe hasta dónde vamos, sino Él quiere que nosotros descubramos nuestras debilidades, nuestros puntos débiles o nuestros puntos fuertes. A Dios le place que el hombre se mueva en fe. El camino de un creyente es justamente un camino de creer. Y las pruebas nos hacen afrontar un tiempo difícil para sobrellevarlos en la fe. Tenemos el caso en la Biblia de Job, un hombre que afrontó una serie de dificultades muy difíciles en su vida, muy penosas en su vida, pero que al final de cuentas tenían el carácter de probar a Job, probar su carácter, probar su confianza en Dios, probar su fe en Dios. Y él tuvo que afrontarlo y lo afrontó muy bien. Tuvo sus tiempos de reclamo, le reclamaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? Y Dios intervenía ahí, también le diría: pero tú, ¿qué vas a contender conmigo? Tú me has aconsejado para yo hacer el mundo. Bueno, una serie de cosas que se ve ahí en el libro de Job, diciéndole a Job: tú ten confianza en lo que yo hago, que todo está pensado por aquí y yo pienso mejor que tú, Job. Y al final, en el capítulo 42 de ese libro, encontramos a un Job que ya pasó la prueba y él dice: me ha servido este tiempo para conocer mejor a Dios, porque yo le conocía a Dios de oídas, pero ahora mis ojos le han visto, mis oídos lo han escuchado,
he crecido en mi fe, en mi relación con Dios. Y ese tiene, justamente las pruebas tienen ese carácter, hacernos crecer en el Señor. Ver, conocer, experimentar más a Dios, para que nuestra fe se fortalezca y para que salga después de la prueba un hombre mucho más fuerte. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro: tú vas a ser probado, pero después de esto vas a salir y vas a tener más carácter, más fuerza, más fe, para ayudar a otros también a crecer en lo mismo. Así que Dios va probando el avance de sus hijos, para de ahí darle mayor responsabilidades, mayores privilegios también. Así que por medio de las pruebas, Dios nos perfecciona y nos capacita para ayudar a los demás. Después de algún aprendizaje espiritual, es decir, tú aprendes algo en la palabra de Dios teóricamente, empiezas a aprender algo, después Dios te prueba en eso para ver qué ha quedado en tu corazón de esas enseñanzas. Y quiere Dios limpiarnos de nuestras propias justicias. Quiere que confiemos en Dios y en la justicia que Él hace para con nosotros. Y nosotros así, de esta forma, de las pruebas, logramos perfeccionar también nuestra dependencia con Dios. Así que cuando venga una prueba, ¿qué acciones tenemos que tomar? Pues tenemos que gozarnos. Dice así la palabra de Dios: gozaos pues cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil gozarse cuando uno sufre, ¿verdad? Pero si es por causa de una prueba, tenemos que tener muy bien en claro esto, que ninguna prueba es para destruirnos, ninguna prueba. Todas las pruebas tienen al principio un carácter como que nos remece, nos hace sufrir, pero todo está controlado por Dios. Las pruebas tienen ese carácter. Después que pase la prueba, Dios en su bondad nos bendice. Y si sufrimos alguna pérdida, Dios en algunas oportunidades nos devuelve o nos duplica lo que nosotros habíamos perdido. Porque la prueba no tiene la función, el objetivo de destruirnos, sino más bien de bendecirnos, si nosotros soportamos, si sabemos soportar esta prueba. Así que nosotros tenemos que gozarnos cuando vengan las pruebas. Porque ser probados es una señal de avance. Así tenemos que mirarlo. Dios está en control durante ese tiempo de la prueba. Él quiere perfeccionarnos. Así que cuando nosotros estemos pasando una prueba, tenemos que afirmar el corazón en Dios, que esto pasará y seremos mejores y tenemos retribución al final, o para ayudar a otros también cuando estén pasando en pruebas, decirle al hermano que resista, que ya viene la victoria, que es pasajero, que es transitorio. Amén. Así que tenemos que tener presente estos cuatro puntos, para en algo contestar: si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Y antes de echar la culpa a Dios, ver si realmente tú eres el culpable de lo que te pasa. Pecados hay muchos, incluso el dejar de hacer algo bueno es pecado. No solamente el cometer grandes cosas como incendiar todo una área forestal simplemente por el gusto de incendiarlo y causar daños, matando animales y desforestar, o matar a una persona. No solamente son esas cosas terribles y horribles de pecado, simplemente el que yo no ayude a alguien, el que pudiendo hacer algo no lo haga, también eso es pecado. Así que esas cosas también traen consecuencia contra nosotros. Dice la palabra de Dios que lo que nosotros sembramos también cosechamos.
Así que si nosotros no ayudamos a alguien, pues alguien también no nos ayudará a nosotros, porque cosechamos lo que sembramos. Tenemos que tener también en cuenta esas cosas. Pero en fin, un hecho como el pecado nos puede afectar a nosotros, pero también a los que están a nuestro alrededor. Sufrimos. ¿Por qué sufrimos? En primer lugar, porque tenemos una herencia de la cual no escapamos. Estamos en desgaste, tenemos una naturaleza contraria, tenemos esa maldición que ha venido por causa del pecado que cometió Adán y Eva. Estamos caminando hacia la muerte, desgastándonos, y así que tenemos que afrontar esas cosas de que vienen. Tenemos, por una parte, la herencia de la maldición, y otra la herencia de la responsabilidad de administrar todas las cosas para con Dios. Y si alguien está sufriendo, habría que buscar quién es el responsable, y siempre será otro ser humano que no ha sabido hacer las cosas bien o las ha hecho mal a propósito y está afectando a otras personas. Siempre va a haber un culpable humano. Por el pecado vienen nuestros sufrimientos, por la disciplina de que Dios nos imparte también si somos sus hijos, y por las pruebas con las cuales Dios nos perfecciona. Y en cuanto a las pruebas, recordamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 15, que a nosotros los cristianos no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Es decir, Dios sabe cuál es nuestra capacidad de resistencia y no permite que nosotros seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Es decir, siempre podemos aguantar una prueba, porque no nos permite Dios ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, dará la salida para que podamos resistir. Miren, qué bueno es Dios. Hasta en eso nos cuida, controla que la magnitud de la prueba no sea más grande de nuestra resistencia. Y juntamente con la prueba viene la salida. Quizás una palabra de Dios, un rema, del cual nos podemos agarrar y ejercer fe y creer ahí para salir adelante. Muy bien. Pues así nosotros hemos desarrollado en esta oportunidad ligeramente 4 puntos por los cuales podemos evaluar por qué una persona sufre. Aquí hay otras circunstancias también acerca de, por ejemplo, una persona que es buena persona, se le ve, se le nota por sus forma de ser, por sus acciones, que es una buena persona, cuando de repente se le detecta un cáncer. ¿Qué decimos ahí? ¿Qué podemos dar de palabras ahí a esa persona? Si la vemos que es buena. Bueno, incluso allí podemos dar la respuesta de la primera, la herencia. Porque tú puedes investigar en la internet acerca del ADN del ser humano, y vas a encontrar información que el ADN del ser humano se está degradando. Leí hace un año atrás, el año pasado, no sé en qué fecha exactamente, que habían encontrado acá en Inglaterra un caso de un humano, de un hombre, que no solamente tenía el doble hilo que forma la escalerita, sino que tenía un tercer hilo. Un caso raro, extraño, pero que ya hay otros casos iguales. Degeneración del ADN. ¿Qué está pasando? Se está cumpliendo el castigo de Dios, que dijo: si me desobedeces, si tú comes del árbol que yo te digo que no comas, ciertamente morirás.
y encontramos pues una degradación en el ser humano hasta ahora y no se sabe qué más cosas han de venir. El hombre está cambiando, pero para mal, porque esa tercera cadena de ADN que en algunos está apareciendo no es para hacer los superhombres, sino más bien para hacer los hombres enfermizos, una degradación, porque ciertamente estamos muriendo, estamos cambiando. Así que esto de la aparición de un cáncer es también problema genético que arrastramos. Nunca es Dios el culpable. Siempre van a haber razones que no son estudiadas, que no las sabemos y aparecen, pero si las estudiaremos, diríamos, ah, sí, es lógico que venga porque se está arrastrando esto, más la combinación de esto otro ha desencadenado. Siempre hay una causa, una razón, no aparecen las cosas así porque sí. Por otra parte, tenemos la ayuda de Dios, pero para que eso sea efectivo, no podemos dejar que Dios nos ayude así. Cada vez que se presenta algo, que Dios venga e intervenga para arreglar las cosas. Dios ya ha establecido las cosas para que funcionen y ha dejado al hombre para que administre las cosas. Así que si el hombre rompe algo, él dirá, pues tú lo has roto, es culpa tuya. Él no está ahí para arreglar las cosas de lo que los hombres rompen. Si el hombre lo rompen, pues ya malograste, ya dañaste, ya pues es culpa tuya. Entonces, ese es el problema que hay con nosotros los seres humanos. Tanta contaminación del medio ambiente, tanta contaminación en los vegetales que comemos, en los animales que comemos. Tú sabes que es ridículo llegar a pensar que un pollo que compramos en el mercado haya pasado solamente 40, 45 días y que ya esté así, un pollo grandazo desde que eclosionó del huevo. ¿Sabes cuántos químicos le ponen ahí a ese animal para que crezca rapidísimo? Hasta escuché un reportaje la vez pasada que en el Japón, la China, no sé qué, los clavan ahí a los pollos para que no se muevan, para que no hagan ejercicio y que se engorden, y ahí le están con luz día y noche y comiendo, y con ampollas para que crezca. Y eso comemos nosotros. Y después nos enfermamos, resultan enfermedades raras. Y decimos, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Que me has hecho esto? Es el mismo hombre el que nos está dañando a través de todo lo que hace para ganar dinero, para aprovecharse, no importa la basura que nos da. Hace poco había estado leyendo en un brick de leche, que ya no es leche lo que hay ahí, sino son unos componentes químicos para hacer la leche artificial. Y nosotros lo tomamos pensando que es leche. No sabemos los efectos que hacen después. Así que si nosotros nos enfermamos o sufrimos, siempre el culpable va a ser el hombre, por su ambición desmedida, por su provecho personal. Y son un grupo pequeño y que tienen a todo el resto de la humanidad como sus clientes para engordarse ellos, para enriquecerse ellos. Y a través de eso pues nos envenenan, nos enferman para después vendernos las medicinas. Es todo un negocio, porque el hombre lo ha administrado todo para su propio provecho. Y de ahí vienen los males y las enfermedades. Y no es Dios el culpable, siempre es el hombre. Pero un día daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. Bueno, le decía que la solución es pedirle a Dios, decirle, hablarle, no dejarle que se sobreentiende que Dios tiene que cuidarme, no. Tienes que tener una relación con Dios. Y hay muchos testimonios, y yo tengo varios testimonios también de cómo Dios ha cuidado a mi familia, porque se lo he pedido temprano por la mañana. Cuida a mi familia de peligros, cuida cada día. Y así nosotros los cristianos vivimos con una cobertura
con una protección porque tenemos y buscamos una relación con Dios. Señor, ayúdame de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, de situaciones raras que se puedan presentar. Siempre hay que estar pidiéndole a Dios. Vale. Aquí lo vamos a dejar. Que Dios te bendiga y que pues nos ayude a comprender muchas verdades más al respecto. Muy bien, hasta el próximo viernes. Dios te bendiga.